Muy buen día, mis hermanos. Cuando uno se pone a analizar el pensamiento común de las personas acerca de lo que pasa después de la muerte, es muy diverso en general. Sin embargo, hay ciertas filosofías que permanecen y se dan por sentadas en la forma en la que la mayoría vive sus vidas. Es decir, la forma en la que viven sus vidas deja ver qué es lo que creen respecto a qué pasa después de la muerte. Las personas del común viven sus vidas, hermanos, como si no existiera un mañana. Viven el día a día y ellos creen que existen por sus percepciones, sus sensaciones y sus decisiones. Y no les importa lo que hagan en esta vida porque no piensan que va a trascender más allá de la muerte. Pero si esto fuera verdad, no habría ningún propósito en esta vida, más que disfrutarla, como dice la palabra, comiendo y bebiendo porque mañana moriremos. Es un pensamiento realmente, cuando uno se pone a analizarlo y a meditar en él, es un pensamiento triste y deprimente. ¿Qué sentido tiene vivir de esa manera? Al escuchar de la resurrección de los muertos, estas personas tienden a burlarse y a creer más bien que sus teorías deprimentes son más lógicas que lo que Dios dice en su palabra. Es más lógico para ellos, por ejemplo, creer en que no existirá nada más después de la muerte. Es más lógico para ellos creer en que seré un perro después de esta vida, en la reencarnación, o que simplemente el universo y el ser humano en sí solo dejará de ser. Pero esto no debe ser extraño para un cristiano. Cuando Pablo, por ejemplo, predicó el evangelio en Atenas, una ciudad de Grecia, todos estaban atentos hasta que escucharon acerca de la resurrección de Cristo. Y dice, por ejemplo, Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo que de la resurrección decía de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Atenas y Corinto son ciudades que están ubicadas al sur de Grecia y ambas tenían el mismo pensamiento. Ellas también tenían una filosofía. Ellas creían que el cuerpo del hombre era malo y que el alma era buena y que en la muerte simplemente el alma se liberaba de esta cárcel que es el cuerpo y así podía seguir viviendo por la eternidad, espiritualmente hablando. Ellos no creían en la resurrección corporal. Ellos empezaron a introducir este mismo error y este mismo pensamiento en la iglesia de Corinto y separaba la esperanza fundamental de la vida cristiana, que es la resurrección de los muertos. Por eso, además de todos los problemas que tenía la iglesia en Corinto, hermanos, los problemas de divisiones, los problemas de falta de amor, de falta de madurez, se suma la falta de esperanza de la futura resurrección. Y esto es sumamente peligroso, hermanos, porque si no se cree en la resurrección de Cristo, pues Cristo no resucitó entonces y la fe de los cristianos es vana. El capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios responde a todo esto que estoy diciendo de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado, Él es las primicias y a Él seguirán en su segunda venida los creyentes que resucitarán no espiritualmente, sino corporalmente. Del verso 35 hasta el verso 49, que fue lo que leímos anteriormente, lo que vamos a encontrar, mis hermanos, es la ampliación de la verdad de esta doctrina de la resurrección. Es decir, ya hemos venido hablando acerca de la resurrección, ya hemos mostrado las pruebas de la resurrección según la palabra del Señor, pero ahora Pablo se va a detener un momento más y va a introducirse en esta doctrina y va a tratar de explicarnos detalles que solamente el Señor nos podría llegar a mostrar a través de su palabra. ¿Para qué? Para que tengamos una fuerte esperanza en el Señor, para que nos demos cuenta de que la vida no es solamente esta, comer y beber y morir, sino que realmente hay una eternidad que está aguardando a los hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, en esta mañana he titulado a este sermón La imagen del celestial, la resurrección de los cristianos.
Y en este sermón vamos a tratar, hermanos, la razón, vamos a ver la ilustración y vamos a ver la explicación de la doctrina de la resurrección según este pasaje particular. Así que, mis hermanos, para comenzar a analizar y adentrarnos en este texto, quiero invitarles nuevamente a que oremos brevemente y empezamos. Señor Dios bueno, te pedimos que nos ayudes en esta mañana a estar atentos a tu palabra, a poder escudriñarla, Señor, a poder deleitarnos en ella y a poder fortalecer esa esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús, pues creemos que Él ha resucitado y asimismo un día también resucitaremos cuando venga por segunda vez. Señor, ayúdanos a que esta doctrina sea viva para nosotros en la forma en que hablamos, que pensamos, en lo que somos y en lo que hacemos, Señor. Y que seas tú glorificado en todas las cosas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. En primer lugar, entonces, vamos a considerar el versículo 35 de 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a ver allí la razón, de manera amplia, vamos a ver la razón por la cual Pablo va a profundizar en la doctrina de la resurrección. Pero vamos a llamar a esta primera idea la razón de la doctrina de la resurrección. Ahora, para comenzar entonces, continuando con nuestra serie, el verso 35 nos dice, pero dirá alguno. Entonces él ya viene explicando la resurrección, ya viene explicando que los cristianos van a resucitar, que la muerte será vencida en el momento en que resuciten, pero va a hacer un cambio nuevamente Pablo y dice, pero... Y vamos a encontrar una pregunta que dará la razón por la que Pablo explica esta doctrina. Note aquí que no dice, pero ustedes dirán, es decir, no le está diciendo a la iglesia, ustedes son los que van a decir, sino dice, dirá alguno, es decir, alguno dentro de la ciudad de Corinto va a decir estas dos preguntas que él va a formular acá. Y es que parece ser, hermanos, que estas dos preguntas eran muy comunes entre las personas que no creían en la resurrección corporal. Y la forma en la que hacían estas preguntas era en tono de burla. Entonces, escuchaban de la resurrección corporal y como que les daba risa. O sea, era tan ilógico para ellos que decía, bueno, entonces, ¿cómo va a ser? Leamos el verso 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Así que lo que Pablo está haciendo aquí es un alto para replicarse a sí mismo con dos preguntas comunes de las personas que no creían. ¿Cómo es posible esto? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y para entenderlo un poco mejor, pudiéramos hacer otras preguntas. Ellos podrían argumentar lo siguiente: jamás hemos visto ocurrir algo así. ¿Con qué poder? ¿Qué medios? ¿De qué modo pueden volver a la vida un cuerpo cuyo organismo se ha desintegrado tras la muerte? Como un cuerpo descompuesto en los huesos vuelve como si nada. Pudiéramos, para ilustrar el punto, hacernos esta pregunta, tal vez para entenderlo un poco mejor. ¿Cómo este cuerpo descompuesto va a vivir? ¿Será como un zombie? ¿Andará como un esqueleto? ¿Podrá comer si su estómago ya está descompuesto? ¿Podrá respirar si ya no tiene pulmones? ¿Podrá hablar? ¿Será grotesca su apariencia? Aquí podemos entender entonces por qué estas preguntas que Pablo está proponiendo son burlescas. Y aunque algunas personas podrían preguntar con sinceridad esto, ¿cierto? Algunos de nosotros pudiéramos preguntar. No obstante, Pablo está pensando en ese grupo de alguno, el que me está diciendo el texto. ¿Cómo lo sé? Vean el versículo número 36. ¿Por qué Pablo responde de la siguiente manera? ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el 36? Necio. Entonces, estos algunos de los que habla Pablo no están preguntando sinceramente. Ellos se quieren burlar. Ellos quieren escuchar esto como si fueran fábulas, historias imaginarias. Pero es la verdad del Señor. Y por eso lo primero que Pablo hace es decir, si alguien pregunta de esa forma, que era muy común, y probablemente los corintios cuando leyeron esto decían fulanito y sutanita, ellos nos han preguntado de esta manera. Aún hermanos dentro de la misma congregación tal vez estaban preguntando de la misma manera. Y la respuesta a esto es necio. Ahora, esta palabra es muy interesante porque comunica dos cosas. Primero, la palabra necio, entonces pudiéramos decir,
es un adjetivo, es una característica de alguien. Está escrita de una forma que es directa, que va al punto, que va al grano. Si nosotros escribiéramos esta palabra en nuestro lenguaje, con nuestras letras y nuestros signos, la pondríamos con signos de exclamación. Necio. Él no está diciendo necio, no, está diciendo necios, torpes. ¿Cómo van a preguntar eso? Es como si estuviera diciendo, si ustedes se burlan de esto, son torpes, son insensatos. Ahora, lo segundo que comunica esta palabra es lo que significa la insensatez. La palabra insensatez significa sin sesos, sin cerebro. Es como si Pablo les estuviera diciendo, ¿ustedes creen que la resurrección es una estupidez? Ustedes son los estúpidos. ¿Ustedes creen que la resurrección serán zombies? Pues los más zombies son ustedes, que no pueden comprender estas verdades. Alguno diría, uy, no, pero Pablo tan grosero, tan fuerte. Pero ese es Pablo, es el que está escribiendo este texto y es el que está llamando a la reprensión a aquellos que se burlan de una verdad tan fundamental en el cristianismo como es la resurrección. ¿Y saben por qué es tan fundamental? Porque en el día del juicio, cuando estas personas estén delante del Señor, por lo que se les va a juzgar es por no haber creído en esta resurrección. Entonces Pablo tiene que moverlos, tiene que despertarlos y decirles, ustedes no pueden creer lo que esas filosofías están diciéndoles dentro de la iglesia. Es absurdo. Y si ellos me preguntaran esto, yo les respondería de esta manera. En primer lugar, necios. Pero, en segundo lugar, mis hermanos, esa es la razón por la cual Pablo va a ampliar la doctrina de la resurrección. Pero en segundo lugar, lo que vamos a encontrar es que Pablo no solamente les dice necios, sino que realmente los va a tratar así y va a empezar a explicarles detalles que por la inspiración del Espíritu Santo van a ser útiles para que nosotros podamos ver cómo va a ser esa resurrección. Porque pese a que nosotros no nos burlamos de la resurrección, no sabemos acerca de la resurrección. Si nosotros hubiéramos estado delante del Señor, hubiéramos hecho estas mismas dos preguntas tal vez, y no con el tono burlesco que lo hacían estas personas, como hoy día lo hacen, o no les ha pasado en el mundo cuando hablan de la resurrección, con los compañeros de trabajo cuando se burlan de ustedes, con los compañeros de estudio, aún con los mismos familiares, es más, con hermanos que se hacen llamar hermanos de iglesias locales. Pero tenemos a veces, sinceramente, estas dudas de cómo será para poder nosotros alimentar nuestro consuelo y nuestra esperanza en el Señor. Y por eso, en segundo lugar, que va a ser de aquí en adelante un gran desarrollo, vamos a considerar la ilustración que Pablo va a usar para explicar la doctrina de la resurrección y mostrarle a esta gente que ellos son necios porque tienen ilustraciones palpables en la naturaleza y en todas las cosas de la resurrección y ni siquiera se dan cuenta. Por ejemplo, Pablo les va a demostrar que la misma naturaleza expresa esta verdad por medio de tres analogías. Escuche, tres analogías. Leamos la primera, verso 36 al 38. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. La primera analogía, hermanos, que Pablo va a utilizar para demostrar por qué son necios estas personas que no creen en la resurrección, tiene que ver con un proceso natural y básico de la agricultura. Lo que tú siembras, dice Pablo, no se vivifica si no muere antes. Hay algo que estos que se burlan pueden ver en una simple semilla, y es que al sembrar una semilla en la tierra, ¿qué es lo que pasa? Pablo dice, esta se destruye para que así el árbol, la planta, o en el caso particular de la ilustración de Pablo, el trigo u otro grano pueda crecer. Esto es lo que se explica en el versículo número 37 cuando dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, imagínense ustedes esto, imagínense ese proceso. La semilla de trigo, siendo sembrada en la tierra, Dios le da el crecimiento a esa semilla cuando esa semilla se destruye y empieza a salir el trigo. Y entonces es verdecito y va creciendo hasta que se vuelve dorado y sale entonces la espiga de trigo. Pablo está comparando ese proceso con la resurrección. Pero, ¿cómo sabemos nosotros
antes de continuar, ¿qué va a salir de esa semilla? ¿Cómo sabemos si plantamos una semilla de manzana y no va a salir un naranjo? ¿O si plantamos cualquier tipo de semilla y va a salir cualquier tipo de cosa? Porque Dios ha establecido un género para cada semilla. Lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos, es hacer un eco de la creación, algo que es visible para todos, algo que se puede entender a través de la naturaleza. Por ejemplo, Génesis 1:11 dice lo siguiente: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Así que Pablo da la respuesta a esas dos preguntas que se están haciendo para aquellos que se burlan con una analogía. Ahora, volvamos a ver cuáles son las preguntas para no perdernos. Vamos al versículo 35. Las dos preguntas son las siguientes: ¿cómo y con qué? Ahora, la respuesta de Pablo a la primera pregunta, ¿cómo?, es que es como Dios ha querido. Pues son necios al errar ignorando las escrituras, la creación y el mismo poder de Dios. Es como lo que estuviera diciendo allí Pablo. Dios hace lo que a Él le place y es Él el que ha determinado que la semilla germine y se vuelva una planta conforme a su género. Y esto sucede así porque Dios lo ha establecido. Entonces, a la pregunta, ¿cómo puede hacer esto?, la respuesta es: Dios es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera. Esa es la respuesta que Él está dando. Es Dios quien da el crecimiento, es Dios el que vivifica, y así la resurrección también sucederá como Él ha establecido. La segunda pregunta, que es ¿con qué cuerpo?, también se responde, pues así como el sembrar una semilla no sale otra semilla, o sembrando una planta no va a salir otra planta, así será la resurrección. No será lo mismo, será una transformación del cuerpo sin dejar de ser esencialmente la misma persona. Como la semilla no pierde su género, así el ser humano no va a perder su identidad. Pero la planta es magnífica, es hermosa y es incomparable con relación a lo anterior. ¿Qué es más grande y majestuoso, la semilla o la planta? La planta. Y de la misma manera en la resurrección, ¿qué es más majestuoso, el cuerpo que tenemos actualmente o la resurrección? La resurrección. Entonces miren cómo Pablo está relacionando todo esto. Ahora, la segunda analogía y aún la tercera se encuentran del verso 39 al 41, que responde directamente a la segunda pregunta: ¿con qué cuerpo? Es decir, Pablo va a ampliar esa segunda pregunta. Ya respondió a la primera. Es Dios el que tiene el poder para hacer lo que Él ha establecido y como Él ha querido. Pero en la segunda ya respondió que el cuerpo se va a cambiar, que no va a ser lo mismo, no va a plantar una semilla y va a salir una semilla en ese sentido. Pero entonces va a ampliar con la segunda analogía. Versículo 39 al 41, dice el texto: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Ahora, Pablo está diciendo, no toda carne es la misma carne. Y esta división también la encontramos en la creación. ¿Recuerdan? Dios crea a los peces, crea a las aves, crea a las bestias y por último al hombre. Y hace una distinción de cada una de ellas. No pueden decir que será la misma carne. La resurrección final no se trata de seguir con los mismos cuerpos que conocemos hoy, pues serán totalmente diferentes, como una carne es diferente a otra. Así como hoy nosotros podemos observar que, por ejemplo, no es lo mismo comer pollo que comer pescado, como para darme a entender. De la misma manera, no es la misma carne la que tenemos hoy que la que tendremos más adelante. Y entonces lo que Pablo está tratando de mostrarles es que la resurrección no va a ser un espíritu. No nos vamos a resucitar o no vamos a ser resucitados espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, en un sentido, ya hemos sido resucitados en la regeneración, porque estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos ha concedido vida para poder creer en el Evangelio. Pero existirá una resurrección corporal cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. Entonces, Pablo está diciendo
Miren las semillas, miren los procesos de crecimiento, ahora miren a los animales y miren a los seres humanos para comprobar que toda carne no es la misma. Entonces pueden pensar en que la resurrección del cuerpo será diferente al que actualmente tenemos. Es decir, ¿es posible, miren a los animales. Aquí introduce entonces una tercera analogía también, con la creación en general. Entonces miren, va de la semilla, animales, y ahora va a hablar de toda la creación. Es decir, la misma creación, hermanos, nos da evidencia de la resurrección. Noten cómo va creciendo su argumento. Es decir, las cosas que se ven nos pueden explicar las que no se ven, porque Dios lo ha revelado y nos lo ha mostrado de esa manera. Los cuerpos celestiales de los que habla el texto son todo lo relacionado en el cielo, el espacio, las estrellas, el sol y la luna. Lo terrenal puede entenderse como las piedras preciosas, los mares, la tierra. Por eso, dice el texto allí en el versículo número 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Es decir, Pablo está aludiendo a la creación y a todo lo que nosotros podemos ver. Entonces, si uno mira al sol, la gloria del sol es diferente a la gloria de la luna. Ahora, esa palabra gloria es una palabra que en el griego es doxa, que significa resplandor. Es decir, lo que él está diciendo acerca de la gloria es el resplandor que tienen todas las cosas. Una cosa es la imagen del hombre, otra cosa es la imagen de las bestias, otra cosa es la imagen de las plantas, otra cosa es la imagen de las piedras preciosas, de la tierra, del mar, de las estrellas, de los astros en general. Y todos son hermosos porque Dios los ha creado con una gloria particular. Entonces, Pablo está llevando esto a un punto mayor. El brillo, aún dice en el verso 41, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. De ahí sale nuestra palabra doxología. ¿Recuerdan que hace poco la explicábamos? Doxa, que significa resplandor, y logos, que significa dicho o sabiduría. Entonces, cuando uno hace una doxología, está diciendo algo acerca del resplandor de Dios. Dios es majestuoso, perfecto y santo. Eso es una doxología. Y al final de una doxología, por eso uno dice, amén, así es. Esa es la misma palabra que se está utilizando aquí para mostrar que la creación es un reflejo de la obra maravillosa del Señor, de su perfección, de su orden y santidad. Y por eso cada uno de estos elementos tiene una gloria particular. El resplandor de los cuerpos celestiales y el resplandor de los cuerpos terrenales. Y aún sigue diciendo en el verso número 41 que el brillo de una estrella es diferente al de un diamante, pero también el brillo de una estrella es diferente al de otra estrella. No es lo mismo el resplandor del sol que el de la luna, ni siquiera es igual el resplandor de una estrella a otra. Pero, ¿notan lo que está haciendo Pablo? Recuerden de qué está hablando. No está hablando de las estrellas, no está hablando de las piedras preciosas, está hablando de la resurrección. Nos está explicando que así como aquí cada ser humano es diferente, aunque será una sola resurrección que transformará el cuerpo, no seremos exactamente iguales, como una estrella no es igual a la otra, sino que mantendremos el resplandor con que Dios nos quiso hacer. Noten entonces que tenemos referencias que nos ilustran cómo será la resurrección de los santos. Y por eso estos algunos que hacen estas preguntas son necios, porque no se dan cuenta de ninguna de estas cosas que podemos nosotros observar. Si hay diferentes cuerpos, si hay diferentes carnes, si hay procesos de transformación, ¿cómo no podemos creer entonces en una resurrección? ¿Cuánto más los cristianos? Entonces, lo que Pablo también les está diciendo es: no duden, hermanos, no duden, iglesia de Corinto, de esta verdad, porque la podemos observar a través de estas ilustraciones. Ahora, ya hemos visto la razón por la cual Pablo va a profundizar en la doctrina de la resurrección, pero ya también vimos las ilustraciones que Pablo utiliza para explicar la doctrina de la resurrección, que son tres. Entonces, la semilla, la carne y los cuerpos en general, la creación como tal. Pero en tercer lugar, veamos la misma explicación que Pablo da acerca de la doctrina de la resurrección. Noten, por ejemplo, el verso número 42, dice, así también. Entonces, noten que era una analogía. Entonces, va a comparar lo que acabo de decir con, dice, es la resurrección de los muertos. Versículo 42. Así también
es la resurrección de los muertos. Aquí va entonces a explicar claramente a lo que se refería con las ilustraciones de la semilla, de la carne y de los cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Por ejemplo, en relación a las semillas, Pablo explica 4 características, voy a llamarlo así y voy a explicar, 4 características antitéticas. ¿Qué significa antitético o antítesis? Que está una en contra de la otra. Entonces, lo que va a decir es que una cosa es la semilla, otra cosa es lo que nace, y entonces va a ser una antítesis. Entonces va a decir, si esto es negro, esto es blanco, si esto es frío, esto es caliente. Y lo va a hacer a través de 4 características. La primera, por ejemplo, la encontramos ahí en el versículo 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La primera, hermanos, es que el cuerpo que es sepultado, porque acuérdense que sembrar en la relación, ¿qué sería para el ser humano? Ser sepultado. Cuando ya dormimos, cuando el cuerpo está enterrado en la tierra, cuando se está descomponiendo y está volviendo al polvo del cual el Señor lo tomó. Entonces, lo que está diciendo es, se siembra en corrupción, es decir, uno muere de diferentes formas, hermanos, y todas llevan a lo mismo, a la muerte, a la descomposición, tal como advirtió Dios por causa del pecado. Dios dijo en Génesis también, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y resucitar en gloria es totalmente lo contrario, es decir, el cuerpo resucitado no se va a descomponer, es imperecedero y no sufre los efectos de la desintegración, ni del envejecimiento, ni de las enfermedades. Noten que en ese caso es real. Nosotros no vemos personas que han fallecido esbeltas en un sentido para hacerme entender, es decir, siempre una enfermedad, un accidente, la vejez, y son cuerpos que se van descomponiendo más rápido y cada vez más, aunque su espíritu esté en la presencia del Señor, hablando de los cristianos. Pero cuando haya la resurrección, porque noten que ahí está en futuro, dice así también, en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará, es decir, no ha resucitado. ¿Cuándo resucitará? En la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo resucitará? No igual. Es decir, no se siembra una semilla y sale una semilla, recuerden la analogía, sino que se siembra una semilla y sale una espiga de trigo, hermosa, grande, diferente, transformada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, en el verso 43 está la segunda. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Es decir, la segunda pasa de la fealdad a la hermosura. Cuando hay que abrir, por ejemplo, una tumba por alguna razón en el tiempo, es deshonroso, es lamentable ver ese cuerpo con el pasar de los años, cómo se ha ido desintegrando. Pero en la resurrección eso no va a pasar, sino que va a ser glorioso ese cuerpo que vamos a poder observar. La tercera dice, no sé si ya me pasé una, ahí está. Dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Dice un teólogo, cuando la muerte arranca el alma de su cuerpo, los restos que quedan carecen completamente de todo poder. El cadáver no es más que una mera cáscara del alma que se fue, pero cuando el cuerpo vuelve a la vida en gloria y se reúne con el alma, mostrará un poder inimaginable. Ahora, ¿quieren imaginarse esto? Piensen en Cristo resucitado. Aunque seguía siendo Cristo y podía ser identificado, no obstante, su cuerpo era diferente. Aparecía en un lado, aparecía en el otro, pero podía comer, podía ser tocado también, no era un espíritu. Y asimismo será el cuerpo que el Señor nos dará cuando resucitemos. Por último, en el versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, es decir, se siembra, es decir, somos sepultados en un cuerpo natural, físico, pero resucitaremos en un cuerpo particular y espiritual. Es decir, aquí está contrastando el cuerpo físico con el cuerpo espiritual, porque el primero tiene unas cualidades naturales y el segundo tiene unas características sobrenaturales. Algunos dirían es una contradicción, cuerpo espiritual.
Pero no, está haciendo referencia a las características que va a tener ese cuerpo, porque la palabra en el griego para cuerpo es precisamente lo que es físico, lo que es palpable. Y Pablo está demostrándole esto a aquellas personas que no saben con qué cuerpo van a resucitar y les va a decir: con este cuerpo. Se va a sembrar en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se sembrará en deshonra, resucitará en gloria. Se sembrará en debilidad, resucitará en poder. Se sembrará en cuerpo natural, resucitará en cuerpo sobrenatural, pudiéramos entenderlo así. Entonces noten que, en primer lugar, esa analogía que está haciendo con la semilla y el trigo está relacionada con esto. Pero en relación a la carne, también él va a explicar algo más. Miren, por ejemplo, el versículo número 44, donde dice: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, y se va a ampliar. El cuerpo físico está estropeado por la corrupción, el deshonor y la debilidad, pero el cuerpo espiritual, en cambio, es liberado del pecado y se caracteriza por la incorrupción, la gloria y el poder. Y lo que Pablo quiere decir es que cuando Dios creó a Adán, este llegó a ser un ser viviente del polvo. Pero cuando Cristo vino a este mundo, Él llegó a ser aquel a través de quien Dios concede vida eterna a cada creyente. Es decir, Él va a hablar de cuerpo animal, cuerpo espiritual, pero lo va a relacionar con dos personas. Y esas dos personas son las que aparecen allí en el versículo número 45. Pero noten cómo empieza el verso 45. Así también está escrito. ¿En dónde? En Génesis, otra vez. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y aquí es donde agrega Pablo, inspirado por el Espíritu, al postrer Adán, espíritu vivificante. Y miren que ni siquiera Pablo le dice el segundo Adán, como si fuera a haber un tercero o un cuarto, sino dice el último Adán, el postrer Adán, el escatos Adán. Es decir, ¿de quién está hablando? De Cristo. Entonces lo que él está diciendo es: el último Adán llegó a ser un espíritu que da vida, mientras que el primer Adán fue un ser humano al que se le dio vida. Y ahí se ve la diferencia entre un cuerpo y el otro cuerpo en un sentido, porque lo que está haciendo referencia al texto es a la resurrección de Cristo. Cuando venció a la muerte, obtuvo un cuerpo humano transformado que es espiritual. Por eso en el versículo 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora, aquí también está tratando de explicar la tercera analogía que venía diciendo. Entonces, semillas, carne y cuerpos. ¿Cuáles cuerpos había dicho? Cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y entonces ahora está hablando de un cuerpo espiritual y de un cuerpo animal. Pablo nuevamente entonces está usando la creación para hacer la comparación yendo a Adán. No obstante, Pablo no solamente está contrastando el cuerpo de Adán con el cuerpo de Jesús, sino que la expresión abarca a la humanidad en total, que está representada o en el primer hombre o en el último hombre. Por eso es que dice en el versículo número 48: ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, lo que Pablo está diciendo es: ¿en quién estamos representados? Hay dos, Adán y Cristo. ¿En quién estamos representados? La imagen de la que habla allí se refiere a las características que ya vimos sobre cada cuerpo. Es decir, cuando dice el terrenal, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la corrupción, está haciendo referencia a la deshonra, a la debilidad y al cuerpo animal. Está haciendo referencia a todo esto. Entonces, cuando decimos somos representados en Adán, debemos vernos así. Pero si decimos que somos representados en Cristo, debemos vernos como el cuerpo de Cristo también es: incorrupción, gloria, poder y espiritual, hablando de unas características particulares. Y entonces dice: asimismo seremos nosotros. Así que, mis hermanos, hasta este momento hemos visto tres cosas. La razón por la cual Pablo va a profundizar en la doctrina de la resurrección,
las ilustraciones que van a ayudar a entender la doctrina de la resurrección y la explicación, que tiene que ver con mucho de lo que ya les he dicho, cómo se compara una cosa con otra. Muy bien. Habiendo considerado estas tres cosas, queda una pregunta más para resolver, y es, ¿qué hacemos con esta información nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Para qué tenemos que saber estas cosas? Y yo quisiera dar respuesta a esta pregunta, hermanos, porque todos estos datos que he venido diciéndoles, creo que si tuviéramos el tiempo de tenernos más, serían más preciosos aún de lo que yo puedo estarles describiendo en este momento. Pero realmente esto que acabamos de leer y de escuchar es relevante para nuestras vidas cotidianas. Esta información nos va a servir para aquellos que están padeciendo una enfermedad, aquellos que están experimentando la pérdida de un ser querido. ¿Esto va a servir para algo realmente? Y quisiera responder esas preguntas en el siguiente orden. Primero, debido a que también somos cristianos, como los hermanos que leyeron esta carta en Corinto, este mensaje, hermanos, es muy relevante para cada hermano de esta iglesia. Es relevante que en medio de filosofías y huecas sutilezas que se acumulan delante de nosotros, no olvidemos la esperanza de la resurrección. Si un hermano muere, o como la Biblia dice, si un hermano duerme, la semilla se está sembrando en la tierra, pero un día esa semilla brotará y saldrá el trigo, un hermoso cuerpo resucitado en el Señor. Entonces, en medio de las enfermedades, en medio de las dificultades que cada uno de ustedes y yo tenemos, de las injusticias, de las persecuciones, de estar tal vez cansados de esta vida, de que no les vaya bien en el colegio, en la universidad, en su trabajo, en su familia, con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres. No olviden que la esperanza no es tener un buen trabajo, graduarse, tener una buena relación, sino es la resurrección en Cristo Jesús, porque somos cristianos, hermanos, y la vida va más allá de esta vida que tenemos hoy acá. A veces no lo pensamos, ¿no? A veces vivimos nuestras vidas como las filosofías del mundo, como si no existiera un mañana. Comemos y bebemos, comemos y bebemos, y estamos saciados de todo lo que el mundo nos ofrece, pero olvidamos lo que realmente Cristo nos ofrece en la eternidad. Por eso este mensaje es relevante. A veces vivimos tan aferrados a este mundo y a sus riquezas que olvidamos lo porvenir y vivimos sin Dios y sin esperanza en el mundo como lo viven las otras personas. Pero la Biblia nos informa sobre la verdad y el Espíritu nos ilumina para entender y creer que Cristo ha resucitado y que nosotros también lo haremos. Nuestra resurrección, hermanos, y la resurrección de nuestros hermanos que han partido va a ser cuando Cristo regrese por segunda vez, y va a ser una resurrección gloriosa. Ya no habrá más enfermedad, ni envejecimiento, ni consideración de la muerte, pues la muerte no será más. Esta verdad, hermanos, nos debe consolar. Debe consolar especialmente a nosotros que somos del Señor. Debe consolar a los que viven dolor en sus cuerpos cada día, a aquellos que son conscientes del envejecimiento constante de su cuerpo. El joven dirá, ¿de qué está hablando? Pero a veces uno va viendo, poco a poco. Yo no me considero el más anciano de todos, pero aún así yo puedo ver cómo ya no soy el mismo de antes, cómo me canso más fácil, cómo soy más proclive a enfermarme, cómo tengo marcas en mis manos, en mi cuerpo, cuánto más los que llevan más experiencia y más edad en este mundo que el Señor les ha permitido vivir. Y vamos viendo cómo todo va en detrimento, ¿no? Pero la esperanza no es que se acabe ese detrimento y que no sea más, sino que un día seremos transformados totalmente y ya no habrá nada de estas cosas. ¿Cómo será? ¿Lo podemos pensar? No, no lo podemos imaginar cómo será, pero lo vamos a vivir, mis hermanos. La única forma de ver a nuestros hermanos que han partido a la presencia del Señor es que también seamos resucitados. Es creyendo en el que fue resucitado para nuestra justificación.
¿Quién fue ese? Nuestro Señor Jesucristo. Adán, hermanos, fue creado y luego pecó, y la muerte entró por él, pero la vida ha venido al mundo a través del último Adán que bajó del cielo, que fue humillado, muerto, crucificado y sepultado, pero que al tercer día fue resucitado y hoy está en el trono celestial. Y si creemos en él, seremos levantados junto con todos aquellos hermanos que han dormido en esta esperanza. Nuestra vida no se trata de lo que podemos hacer o conseguir, hermanos, sino de lo que Jesús hizo y consiguió a favor de nosotros. Y esa es la salvación de los pecadores por pura gracia y por amor. Y si creemos esto, si ustedes creen esto, vivirán, porque es la única forma de poder resucitar para estar con Dios por toda la eternidad. Así que, mis hermanos, hoy hemos visto en esta porción la razón por la cual Pablo quiso profundizar en esto, algunas ilustraciones que son importantes para poder contemplar un poco más la doctrina de la resurrección, pero cómo se relacionan directamente con los cuerpos que un día cada uno de nosotros, si hemos creído en Cristo Jesús, tendremos como los corintios también lo tuvieron. Y si creen en Cristo, creen en esto también. Y si creemos en Cristo, gloria al Señor, porque hemos sido salvos por gracia. Amén. Vamos a orar entonces, mis hermanos, y concluimos. Señor majestuoso y digno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, porque la tumba no lo pudo vencer, porque la muerte no lo pudo contener, Señor. Y cuando se acercaron estas mujeres al sepulcro, la tumba estaba vacía y nuestro Cristo había resucitado. Han pasado miles de años, Señor, en los que tu iglesia ha creído en esta verdad y se ha aferrado a esa esperanza de que un día estaremos contigo para siempre, Señor, olvidando todas las cosas que quedan en este mundo lleno de corrupción y de pecado, Señor. Lamentablemente, nosotros mismos nos buscamos la corrupción de todas estas cosas, pero tú en tu misericordia has provisto una solución que es Cristo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a no olvidarnos de esta verdad, a consolarnos de esto, a salir de este sitio, Señor, y ver un día más en el que nos acercamos a esa esperanza del cumplimiento de esta promesa, Señor. A que un día resucitaremos, Señor. A que no habrá más llanto, ni dolor, ni injusticias, ni pecado, ni muerte. Y quieras tú, Señor, que esta verdad traspase nuestros corazones y nunca la olvidemos, porque es el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra fe, que es la resurrección corporal de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. A ti, Señor, te damos la gloria por tu gracia, por tu plan perfecto, por tu misericordia con seres como nosotros que somos polvo, que no merecemos nada, Señor, pero que has querido hacerlo así para tu gloria, para tu honra y porque eres digno, Señor. Así en Cristo Jesús te seguimos adorando en esta mañana y te damos gracias por esta preciosa palabra. Amén.